Bendiciones, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Un gusto saludarles de nuevo por este medio, hermanos. Traigo una explicación acerca de el tema que voy a explicar. Es cómo nace el creyente en el Evangelio. Hermanos, por lógica, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno es neófito, cuando uno es nuevo, un recién plantado, no tiene ni idea de qué significa cómo nacer de nuevo. Por eso es importante explicar, o más bien es importante que cuando un recién convertido, hermano, se convierte a Cristo, es enseñarle, como dice la Escritura, a las personas nuevas, a los recién convertidos, debemos de enseñarles para que vayan aprendiendo de Cristo y así, hermanos, entender lo que Cristo nos pide a través de su Escritura. ¿Cómo nace el creyente en el Evangelio? Bueno, estaré explicando Santiago capítulo 1, versículo 18, que dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Como resultado de esto, dice la Escritura, Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Nacer o nacimiento. Explico esta palabra que vemos aquí en Santiago capítulo 1 versículo 18. Nacer o nacimiento, del hebreo yalat, tener hijos, engendrar, parir, del griego tiktok, engendrar, dar a luz, Génesis, griego, Génesis, nacimiento, engendramiento, producción, relacionado con genao, engendrar. Esto significa la palabra tanto en hebreo como en griego, esta palabra nacer o nacimiento. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario nacer de nuevo, como le dijo nuestro Señor y Salvador Jesús a Nicodemo? Porque el pecado trajo la muerte, hermanos. Por eso es necesario nacer de nuevo, para no estar, hermanos, y vivir en el pecado. Porque el pecado, hermanos, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:15 también dice: después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. El pecado, hermanos, es muerte. De esta enfermedad, hermanos, que mata, Dios le dio una solución. Como hijos de Dios, hermanos, porque somos creación de Dios, Dios no se ha olvidado de nosotros y nos da esta oportunidad, hermanos, de que escapemos de esta enfermedad que mata, el pecado. Dios resolvió y determinó no dejarnos perecer en el pecado, como dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de vida. Gracias porque diste la solución a este problema que mata, el pecado. La voluntad de Dios hacia el hombre en pecado. La voluntad de Dios, deliberada para salvarnos, no fue forzada por ninguna necesidad externa. Habiéndolo determinado, Dios actuó libremente para salvarnos, un hecho completamente incongruente con la creencia de que Dios no nos tienta a pecar. Es decir, hermanos, Dios no tiene relación con el pecado. Dios nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer. El verbo usado aquí es el mismo que aparece en Santiago. El verbo que vemos ahí en Santiago 1:18 es el mismo verbo que aparece en Santiago 1:15. Después, cuando la pasión han concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Este versículo dice que el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El gran contraste aquí es que Dios, por así decirlo, ha dado luz al creyente. Este es, sin duda, uno de los cuadros más maravillosos de la enseñanza bíblica sobre el nuevo nacimiento. El creyente en el Evangelio es engendrado por Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, versículo 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Atención, hermanos, el nuevo nacimiento no viene de ninguna otra parte más que solo de Dios. Esto es lo que está diciendo la Escritura, queridos hermanos. Esto quiere decir que el creyente en el Evangelio es parido por Dios. Esta verdad tiene que ver con la regeneración por la fe en Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, ya que el verbo en auristo apunta al momento de la conversión y el pronombre nos se refiere a lo que han creído en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nos se refiere a lo que hemos creído, en este caso, en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios ni engendra ni da luz al mal. Por lo contrario, Él engendra y da luz buenas dádivas. La más preciosa de ellas es la regeneración del hombre en pecado. El nuevo nacimiento, entonces, es un milagro de Dios realizado por el Espíritu Santo sobre la base de la obra redentora en Cristo Jesús en la cruz. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, atención, y la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Por la palabra de verdad, logia aliteis, como dice el griego, expresa la instrumentalidad usada por Dios para hacer llegar su salvación al hombre. El vocablo verdad, aletheis, es el mismo que Jesús usó cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, podemos decir, según la Escritura, según los textos y su contexto, hermanos, la salvación está en la persona de Cristo, el Salvador. Nadie más puede salvar más que nuestro Señor y Salvador Jesús. La regeneración es obra por la persona del Espíritu Santo sobre la base de la obra expiatoria realizada por Cristo. Esto nos está diciendo la Escritura. El nuevo nacimiento se da entonces, hermanos, y podemos concluir diciendo, Dios usa su palabra para hacer llegar al hombre el mensaje del evangelio que señala el camino a Cristo. Bien lo dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Atención, Él nos hizo nacer. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nace el creyente en el evangelio? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. La fe puesta en esa palabra, en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, es como el hombre que cree en el evangelio nace de nuevo.
Eso es lo que está diciendo esta escritura. Eso es lo que dice la escritura. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos, lo hace Dios a través de su palabra. Es lo que está diciendo la escritura. Bueno, mis hermanos, una pequeña explicación acerca de Santiago 1:18, de cómo nace, mis queridos hermanos, cómo nace el creyente en el Evangelio. Esto dice la escritura, hermanos. Esto es lo que enseña la escritura. Esto dice la sana doctrina. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Aquí está hablando, Él nos hizo nacer. Aquí está hablando de un nacimiento. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y como bien lo dice también, queridos hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, atención, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, después de haber creído en qué, ¿cómo es que nace el hombre que cree en el Evangelio? Aquí está, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Una verdad, hermanos, que ninguno puede cambiar. Palabra de Dios, y tu palabra es verdad. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide y nos veremos, queridos hermanos, con otro estudio. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.